La esposa de El Chapo por fin ha salido de la cárcel y parece estar enviando una clara amenaza a Estados Unidos. Su presencia en la Semana de la Moda de Milán se sintió menos como una celebración de la moda y más como una flexión estratégica del regreso de la esposa del capo. Con el Mayo bajo custodia estadounidense y los chapitos luchando por el control, su regreso llega en un momento crítico para el cartel de Sinaloa y Estados Unidos. Vamos a entrar en ello. La esposa de El Chapo envía una clara amenaza a Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, vuelve a llamar la atención al plantearse un regreso a la vida pública. Emma creció en un mundo que coqueteaba con los límites de la ley, moldeado por los supuestos vínculos de su padre con el cártel de Sinaloa. Su rápido matrimonio con El Chapo, en 2007, la transformó de reina de belleza local a reina de uno de los imperios de la droga más poderosos del mundo. En 2021, la imagen cuidadosamente cultivada de Emma sufrió un golpe. Fue arrestada y acusada de conspirar para traficar drogas ilegales y de ayudar en la infame fuga de prisión de El Chapo en 2015. Su arresto tuvo un efecto duradero tanto en el público como en el mundo criminal, colocando su vida bajo un implacable foco de atención. Más tarde ese año, recibió una sentencia de 3 años, que muchos consideraron indulgente, tal vez influenciada por su cooperación con las autoridades y su papel como madre de hijas gemelas. Ahora, una vez cumplida su condena, Emma estaría planeando un regreso que ya ha suscitado especulaciones. La Semana de la Moda de Milán, el escenario definitivo para el estilo y la sofisticación, dio un giro inesperado este año, cuando Emma Coronel Aispuro desfiló por la pasarela. Su aparición no fue solo una declaración de moda. Fue un momento asombroso que dejó al mundo de la moda y más allá en asombro. Emma, una ex-reina de belleza, siempre ha tenido un don para llamar la atención, pero esta vez lo hizo a lo grande. Envuelta en un lujoso vestido de novia, iluminó el Palazzo Cervelloni, no solo como modelo, sino como símbolo viviente de su boda real con El Chapo en 2007. El vestido no era solo alta costura, era un guiño calculado a su controvertido pasado, un recordatorio de que el imperio al que una vez perteneció aún podría proyectar una larga sombra. Como era de esperar, los expertos en moda de Milán se apresuraron a distanciarse del drama, pero el efecto dominó fue innegable. El paso de Emma por la pasarela fue una declaración audaz, una promesa tácita de lealtad a su marido, incluso cuando cumple cadena perpetua en una prisión estadounidense de máxima seguridad. Por eso, para ellos, enviar este mensaje era importante. Después de todo, no es la primera vez que Guzmán y Coronel han utilizado su ropa para enviar mensajes al mundo, a la prensa, a las autoridades y, sobre todo, a los enemigos del cártel, a aquellos que intentan debilitarlo, a aquellos que lo ven en declive. Y no olvidemos la legendaria reputación de El Chapo, conocido por sus fugas de prisión en 2001 y 2015, su captura y extradición en 2016, fue una gran victoria para las fuerzas del orden. Sin embargo, incluso tras las rejas, su legado parece estar lejos de estar encerrado. La aparición de Emma en la pasarela fue más que un momento de moda. Pareció un movimiento de poder cuidadosamente elaborado. Estaba enviando una señal a los Estados Unidos, o tal vez a las facciones rivales del cártel de Sinaloa, de que su reinado sigue siendo fuerte a pesar del caos. Con rencillas internas o no, el cártel sigue dominando el juego de la droga, y su aparición podría haber sido una demostración pública. Un sutil pero inconfundible «seguimos aquí». Su decisión de reaparecer con tanta audacia también ha hecho que la gente se pregunte qué será lo próximo para ella. Podría ser el comienzo de un regreso o incluso un giro hacia algo nuevo. Algunos dicen que esto podría insinuar una voluntad de trabajar con las autoridades estadounidenses. Un giro importante que podría cambiar toda la narrativa del cártel. Con rumores de que El Chapo también podría cooperar con los federales, este momento en la pasarela podría haber sido menos sobre moda y más sobre sentar las bases para nuevas alianzas o acuerdos secretos. No olvidemos que Emma no se basa solo en viejas historias. Se especula que se está diversificando, como invertir en empresas de cirugía estética como forma de aumentar su influencia y lealtad. Siempre se ha tratado de combinar la belleza con la estrategia, y este movimiento no sería una sorpresa. Aispuro también dio un giro sorprendente en su reaparición pública, al aparecer el lunes en el programa de Univisión Despierta América para hablar de su entrada en la música regional mexicana. Ha elegido ser modelo para el próximo vídeo musical de La Señora, un narcocorrido escrito nada menos que por Mario el Cachorro Delgado, un compositor tristemente célebre por glorificar la cultura de los cárteles. Delgado es conocido por temas como Un corrido pa' Joaquín, una balada que ensalza a El Chapo,
presentando al capo de la droga como una víctima de la injusticia en lugar de un violento cabecilla. En ella, la letra reescribe audazmente el sangriento legado de Guzmán, declarando: «Fueron demasiado lejos, y eso quedará en su conciencia. No soy un asesino en serie, solo soy Joaquín Guzmán. Siempre me han gustado los negocios, pero sabía mostrar respeto, y si alguien probó mi furia, fue porque se portó mal». La participación de Coronel en el último proyecto de Delgado, La Señora, que es una jerga narco para referirse a la pareja del capo, entrelaza aún más su cambio de imagen pública con la huella cultural del cártel. Durante su entrevista en Despierta América, Coronel confirmó que revisó detenidamente la letra de la canción para asegurarse de que resonaba con su historia. «Escuché cuando la estaban escribiendo, la canción entera, lo que decía cada parte. Para mí, es importante, y resonó. Quiero decir, se trata de mí y de todo lo que ha pasado en mi vida», dijo. La conversación evitó sus conexiones pasadas con el cártel de Sinaloa y, en su lugar, retrató a Coronel como una mujer deseosa de empezar de cero, centrada en los negocios, y como la describió Collins, ahora más libre. A pesar de la pulida narrativa, las respuestas de Coronel durante la entrevista fueron menos que cautivadoras. «¿No te pesa que, bueno, vas a volver a estar en el punto de mira del público y eso tiene consecuencias tanto buenas como malas?», preguntó Collins. «Bueno, sí, pero es como todo, ¿no?», respondió Coronel, ofreciendo una mezcla de optimismo cauteloso y resignación. «Todo tiene malas consecuencias, todo tiene buenas consecuencias, y al final del día siempre surge algo. Así que, ¿por qué no hacer algo que me beneficie? Porque lo veo como algo bueno». Mientras La Señora se prepara para su lanzamiento, la participación de Coronel en un proyecto de narcocorridos vinculado a la glorificación de las narrativas de los cárteles complica su reaparición pública. Aunque ella enmarca su participación como parte de la búsqueda de ambiciones personales, plantea dudas sobre hasta qué punto se ha alejado realmente de sus controvertidos vínculos. Queda por ver si el vídeo marca un giro hacia una identidad redefinida o una incapacidad para escapar de su legado. En un segmento de 10 minutos con la presentadora María Antonieta Collins, Coronel explicó que su participación en el proyecto surgió de una oportunidad de modelaje vinculada al proyecto musical de su amiga, que la conectaba ligeramente con una nueva canción que aparece en su debut. Aunque escasa en detalles o explicaciones, su declaración apuntaba a un esfuerzo por aprovechar su controvertida fama para un nuevo capítulo en la industria del entretenimiento. El reingreso planificado de Emma en el ojo público también invita a plantear preguntas más amplias sobre sus próximos pasos y cómo se las arreglará con el persistente legado de su marido, que permanece encarcelado en Estados Unidos. ¿El siguiente capítulo? Eso es una incógnita. Pero si esta aparición fue una pista, Emma no va a desaparecer en el fondo en el corto plazo. ¿Por qué debería molestar a Estados Unidos una supuesta amenaza de la esposa del Chapo? El resurgimiento de Aispuro apunta a las conexiones en curso y a las amenazas no resueltas, especialmente después del papel que desempeñó en el cartel de Sinaloa tras el encarcelamiento y extradición de El Chapo. Más que una esposa, Emma Coronel Aispuro está en el centro de una partida de ajedrez de alto riesgo que podría remodelar la dinámica de poder del infame cártel de Sinaloa. Su arresto en 2021 causó conmoción tanto en el mundo criminal como en los círculos policiales, lo que provocó una ola de especulaciones sobre las posibles consecuencias. ¿Podría ser ella la clave para romper la armadura aparentemente inquebrantable del cártel? A pesar de la cadena perpetua de El Chapo en 2019, el cártel de Sinaloa sigue siendo una fuerza poderosa y peligrosa, tristemente célebre por su extensa red de drogas y sus despiadadas tácticas de control. Sin embargo, el arresto de Emma fue un comodín que las autoridades esperaban jugar a su favor. Tras casarse con El Chapo, con tan solo 19 años, Aispuro fue acusada de conspiración para distribuir narcóticos y de ayudar a su marido a llevar a cabo su asombrosa fuga de una prisión mexicana en 2014. La fuga, que sacudió a los gobiernos y fue noticia en todo el mundo, demostró lo profundas que eran las raíces del poder del cártel de Sinaloa. Según Dámaso López Núñez, un antiguo miembro que delató al cártel, Emma fue fundamental para transmitir instrucciones entre su marido y sus lugartenientes. El plan en sí era atrevidamente intrincado. Se excavó un túnel de casi 1 milla de largo debajo de la prisión del altiplano, comenzando en una casa anodina cercana. No era un simple espacio de tierra. Estaba equipado con sistemas de ventilación, luces e incluso una motocicleta personalizada sobre rieles para transportar materiales, y finalmente, a Guzmán a través de él.
La posición de Emma le permitió un acceso sin restricciones para transmitir las órdenes de El Chapo, sirviendo como el salvavidas que mantuvo esta ambiciosa operación en marcha. En esa fatídica noche, El Chapo se deslizó a través de un agujero en la zona de la ducha de su celda, descendió al túnel y montó en la moto modificada hacia la libertad. Fue una maniobra tan dramática y vergonzosa para las autoridades mexicanas que no solo puso al descubierto la corrupción sistémica en el sistema penitenciario del país, sino que también consolidó la imagen del cártel de Sinaloa como intocable. Como era de esperar, los sobornos a los funcionarios y guardias de la prisión desempeñaron un papel importante para garantizar que la operación se desarrollara sin contratiempos. Por supuesto, 2015 no fue el primer acto de Houdini de Guzmán. En 2001, se escapó de la cárcel escondiéndose en un carrito de la lavandería, pero la supuesta escapada de Emma no terminó ahí. Los documentos judiciales la describen como la mente maestra que planeó otra fuga tras la recaptura de El Chapo en enero de 2016. Incluso bajo un mayor escrutinio, los rumores sobre una fuga de prisión 2.0 flotaban en los círculos del cártel. De ser cierto, pone de manifiesto la audacia y el ingenio sin par de Aispuro ante dificultades aparentemente insuperables. Los detalles de la trama siguen siendo secretos celosamente guardados, pero una cosa está clara. Si alguien iba a planear una fuga para El Chapo, esa era su intrépida y astuta esposa. Tras su segunda fuga de una prisión de alta seguridad en 2015, fue recapturado en enero de 2016. El gobierno mexicano, bajo la inmensa presión de Estados Unidos, decidió extraditarlo. Esta decisión supuso un cambio significativo con respecto a su postura anterior, en la que insistían en que Guzmán cumpliera primero su condena en México. El proceso de extradición estuvo plagado de batallas legales, ya que los abogados de Guzmán presentaron numerosas apelaciones para bloquear la medida. Sin embargo, un tribunal federal de México finalmente denegó estas apelaciones, despejando el camino para su traslado. En la noche del 19 de enero de 2017, El Chapo fue trasladado en avión desde Ciudad Juárez, cerca de la frontera con Texas, hasta el aeropuerto MacArthur de Long Island, en Islip, Nueva York. Este traslado se programó estratégicamente para que coincidiera con la última noche de mandato del presidente Obama, simbolizando un acto final en los esfuerzos de su administración para combatir el tráfico internacional de drogas. La extradición fue un esfuerzo de colaboración entre las autoridades mexicanas y estadounidenses, que puso de manifiesto la cooperación internacional necesaria para hacer frente a una empresa criminal tan formidable. A su llegada a Estados Unidos, El Chapo se enfrentó a una letanía de cargos, entre ellos tráfico de drogas, blanqueo de dinero y participación en el crimen organizado. Estos cargos eran testimonio de su papel como líder del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más poderosas y violentas del mundo. El cártel era responsable del contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana a Estados Unidos, lo que generaba miles de millones de dólares en ingresos. La extradición puso de manifiesto el compromiso del gobierno mexicano de cooperar con socios internacionales en la lucha contra el tráfico de drogas. Fue una demostración de su voluntad de tomar medidas decisivas contra poderosas figuras criminales, a pesar de los riesgos y desafíos que ello implicaba. Esta medida también se consideró un esfuerzo por restablecer la confianza pública en el sistema de justicia mexicano, que se había visto empañado por las fugas anteriores de Guzmán. La extradición de El Chapo también tuvo implicaciones significativas para el cártel de Sinaloa. Con su líder entre rejas en Estados Unidos, el cártel se enfrentaba a una posible inestabilidad y a luchas de poder. Esto creó una oportunidad para que las fuerzas del orden desmantelaran aún más la organización e interrumpieran sus operaciones. Sin embargo, el papel de Aispuro en este drama de la vida real causó sorpresa en todo el mundo. ¿Era solo una esposa ferozmente leal que seguía los pasos de su marido, o era una operativa influyente integrada en la jerarquía del cártel? Desde la gestión de una logística compleja hasta la asunción de riesgos importantes, su implicación sugiere que era mucho más integral de lo que le gustaría que el mundo creyera. Aunque Aispuro negó públicamente cualquier implicación directa, sosteniendo que no sabía nada de la fuga, sus constantes apariciones en el tribunal durante el juicio de El Chapo enviaron un mensaje diferente. De hecho, soy la única miembro de su familia que puede estar allí. Usted ha asistido a todas las audiencias. Desde que comenzó el juicio hace aproximadamente un mes, o tal vez un poco más de un mes, la he visto todos los días en la corte. ¿Por qué es importante para usted estar allí? Obviamente, creo que es lo que haría cualquier esposa. Estar al lado de su esposo en tiempos difíciles, como los que él está atravesando ahora. Su férrea determinación y su presencia inquebrantable
no hicieron más que aumentar la intriga en torno a su papel. El juicio en sí parecía una telenovela con esteroides. Acusaciones de funcionarios sobornados, incluidos presidentes, relatos impactantes de fugas de prisión y lujosas historias de la vida de excesos del cártel. Todo ello aderezado con bombas y drama en la sala del tribunal. En el tribunal, el juicio de El Chapo fue un espectáculo en sí mismo, que atrajo la atención internacional y la cobertura de los medios de comunicación. El proceso reveló el funcionamiento interno del cártel de Sinaloa, exponiendo la corrupción, la violencia y la vasta red de agentes que sostenían sus operaciones. Los testigos, entre los que se encontraban antiguos socios y agentes de la ley, proporcionaron un testimonio condenatorio contra Guzmán, pintando una imagen vívida de su imperio criminal. Sin embargo, la participación de Aispuro destaca como un emblema de la dinámica más amplia del crimen organizado. Su audacia y sus movimientos calculados plantean la pregunta: ¿qué papel desempeñan mujeres como ella en los imperios de la droga y dónde cruza la línea de la lealtad hacia la complicidad? Aunque los esfuerzos de Aispuro fueron fundamentales para el cártel de Sinaloa y para mantenerlo a flote tras el encarcelamiento de El Chapo, tampoco se libró de las sospechas de Estados Unidos. Arresto de la esposa de El Chapo. En 2021, Aispuro, la esposa de El Chapo, fue arrestada en los Estados Unidos bajo sospecha de tráfico de drogas y lavado de dinero. Aispuro, que tiene doble nacionalidad estadounidense y mexicana, enfrenta cargos que se leen como el guión de una saga criminal: conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana en los Estados Unidos. Pero a los fiscales no solo les preocupaba el tráfico de drogas. La acusaron de planear la fuga de prisión más grande que el mundo había visto jamás. Cuando El Chapo escapó de una prisión mexicana de máxima seguridad en 2015, la hazaña cautivó y sorprendió a espectadores de todo el mundo. Y en el centro de este audaz plan, afirmaron, estaba Emma Coronel. La perfecta implicación de Coronel en una escapada tan atrevida reveló la profundidad de su conexión con el círculo íntimo del cártel. A pesar de todo, Aispuro afirmó no tener conocimiento de que su marido es un narcotraficante antes de su arresto. Retrocedamos unos años, unos 6 o 7 años. Ha dicho que dudaba de las acusaciones contra su marido, que dudaba de que estuviera involucrado en todas estas cosas en las que la gente dice que está involucrado. ¿Notó alguna vez algo extraño en su casa? Por supuesto que no. El equipo legal de Aispuro argumentó que ella era simplemente una esposa y madre devota, centrada en criar a sus hijas gemelas y en gestionar los asuntos familiares. Sostuvieron que ella no estaba involucrada en las operaciones del cártel y que no tenía conocimiento de las actividades delictivas de Guzmán. A veces, siento que los medios de comunicación lo sobreexponen. Por ejemplo, cuando estamos en el tribunal y oímos que no era de cierta manera o que no hizo ciertas cosas, siento que los medios no publican eso. Esta defensa fue recibida con escepticismo, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas pruebas presentadas durante el juicio de Guzmán. Los testimonios de antiguos socios y las comunicaciones interceptadas pintaban un cuadro de una empresa criminal estrictamente controlada, con Guzmán al frente. Además, se enfrentaba a cargos de blanqueo de dinero y de ayuda en la gestión de las operaciones del cártel de Sinaloa. En junio de 2021, Emma se declaró culpable de los cargos que se le imputaban. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, entregó voluntariamente $1,5 millones al gobierno, reconociendo su papel en las operaciones financieras del cártel. Su declaración se consideró una victoria significativa para las fuerzas del orden, ya que subrayaba el compromiso del gobierno de Estados Unidos de desmantelar el cártel de Sinaloa y llevar a sus miembros ante la justicia. Durante su sentencia, Emma expresó remordimiento por sus acciones. A través de un intérprete, pidió perdón y prometió enseñar a sus hijas la diferencia entre el bien y el mal. Su emotiva súplica puso de relieve el precio personal que su participación en el cártel había tenido en su familia, en particular en sus hijas pequeñas, que se enfrentaban a la perspectiva de crecer sin su madre. El Departamento de Justicia solicitó inicialmente una pena de 4 años de prisión para Emma, pero el tribunal la condenó finalmente a 36 meses, seguidos de 48 meses de libertad supervisada. Esta decisión tuvo en cuenta su nivel de implicación en el cártel, ya que los fiscales la describieron como un engranaje en una maquinaria criminal mucho mayor, en lugar de una líder u organizadora. En junio de 2023, Emma fue trasladada de una prisión federal en Texas a una casa de transición en Long Beach, California, un paso estándar para los reclusos que muestran buen comportamiento. Este período de transición le dio la oportunidad de adaptarse a la vida en el exterior. Apenas unos meses después, el 13 de septiembre de 2023, fue puesta en libertad oficialmente,
entrando en su recién descubierta libertad y en un mundo marcado para siempre por su pasado. Ahora, la liberación de Emma marca el comienzo de un capítulo completamente nuevo. Su historia dice mucho sobre el alcance del cártel de Sinaloa y los sacrificios personales exigidos a los atrapados en su red. Muchos se preguntan, ¿qué será lo siguiente? ¿Se abrirá un nuevo camino, distanciándose del legado del Chapo, o permanecerá atada a la influencia del cártel? El arresto de Ismael El Mayo. Zambada, una figura legendaria del cártel de Sinaloa, dejó un vacío de poder que podría redefinir el futuro del cártel. Conocido por su brillantez estratégica y su asombrosa capacidad para evadir la captura durante décadas, el liderazgo de El Mayo había sido fundamental para mantener el dominio del cártel. Con su eliminación de la ecuación, las preguntas sobre la sucesión pasaron a primer plano y todas las miradas se dirigieron a Emma Coronel Aispuro y a los Chapitos. Su profundo conocimiento de las operaciones del cártel, combinado con su carisma e inteligencia, la convertían en una formidable candidata al liderazgo. Sin embargo, su camino hacia el poder estaba plagado de desafíos, entre los que destacaban los Chapitos. Los Chapitos, los hijos de El Chapo, eran conocidos desde hacía mucho tiempo por su ambición y crueldad. Iván Archibaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán habían estado involucrados en las actividades del cártel durante años, ganándose una reputación por sus tácticas agresivas y su disposición a usar la violencia para afirmar su control. Su juventud y audacia contrastaban fuertemente con el enfoque más calculado de Emma, lo que preparaba el escenario para una posible lucha de poder dentro del cártel. La dinámica entre Emma y los Chapitos era compleja. Aunque estaban unidos por lazos familiares, sus visiones sobre el futuro del cártel podían diferir enormemente. El estilo de liderazgo de Emma, moldeado por sus experiencias y educación, podría priorizar las alianzas estratégicas y la estabilidad de las redes existentes del cártel. En cambio, los Chapitos podrían inclinarse hacia la expansión y las tácticas agresivas, centrándose en afirmar su dominio y asegurar su legado. Una alianza podría consolidar su poder, combinando la mente estratégica de Emma con la experiencia operativa de los Chapitos. Pero una rivalidad podría provocar conflictos internos, debilitando al cártel y creando espacio para que las facciones rivales ganen terreno. Mientras México se preparaba para una posible situación de violencia e inestabilidad, el gobierno y las fuerzas del orden permanecían en alerta máxima. El vacío de poder dejado por la detención del Mayo podría alimentar más violencia, ya que las facciones dentro del cártel luchaban por el control. El resultado de esta lucha por el liderazgo tenía importantes implicaciones, no solo para el cártel de Sinaloa, sino también para el panorama más amplio del crimen organizado en México. La capacidad del cártel para recuperarse de los arrestos de sus líderes es prácticamente legendaria. Gracias a su estructura descentralizada, la organización ha capeado innumerables tormentas y ha mantenido sus operaciones en funcionamiento como una máquina bien engrasada. Sin embargo, la situación de Emma no se parece a nada anterior. Si cambia de bando, podría revelar vulnerabilidades ocultas, creando el caos en el vasto imperio de la droga del cártel. Su caso trae recuerdos de otros que se volvieron contra el cártel, como los gemelos Flores, Pedro y Juan. Los que alguna vez fueron traficantes de alto nivel se convirtieron en testigos clave contra el Chapo, ofreciendo a los fiscales estadounidenses una rara mirada detrás de la cortina del cártel. De manera similar, Vicente Zambada Niebla, hijo del actual capo Ismael El Mayo Zambada, cooperó con las autoridades y reveló detalles internos que asestaron otro golpe al cártel. Sin embargo, las posibles consecuencias de la cooperación de Emma podrían ir aún más lejos, desafiando el antiguo enfoque de cortar la cabeza de la serpiente en el que se han basado las fuerzas del orden. Los críticos sostienen que arrestar a líderes de alto perfil solo rasca la superficie, ya que el cártel se adapta rápidamente y reemplaza a sus figuras caídas. Los expertos dicen que es hora de una nueva estrategia, una que aborde las causas fundamentales de la demanda de drogas y la corrupción que alimenta el crimen organizado. Como ella misma es una delincuente condenada por tráfico de drogas, los problemas legales de Aispuro complican cualquier posible visita a su marido o forma de comunicación. En 2023, el deseo de El Chapo de ver a su familia fue lo suficientemente fuerte como para llevarlo a escribir una carta al juez. La carta, traducida al inglés y añadida a su expediente judicial, ofrecía una rara visión del lado personal de un hombre conocido por su naturaleza despiadada. Sin embargo, la solicitud fue recibida con escepticismo y finalmente denegada. El Chapo estaba sujeto a medidas administrativas especiales, un conjunto de normas muy restrictivas destinadas a los presos considerados las mayores amenazas.
Estas medidas tienen por objeto evitar que los reclusos de alto riesgo continúen sus actividades delictivas o representen un peligro para los demás. Dados los antecedentes de El Chapo, incluida una fuga anterior que fue noticia internacional, las autoridades se mostraron comprensiblemente cautelosas. El exfiscal federal y analista jurídico, jefe de ABC7, Gil Sofer, explicó la situación, señalando que la probabilidad de que El Chapo recibiera visitas de su esposa era escasa. El riesgo de que utilizara a su esposa para orquestar algo nefasto era demasiado alto. Las normas en Supermax son estrictas, e incluso si la familia obtuviera permiso para una visita, se enfrentarían a rigurosos códigos de vestimenta y medidas de seguridad. Estaban prohibidas prendas como pantalones cortos reveladores, camisetas sin mangas, ropa transparente, spandex o atuendos que se asemejaran a los uniformes de los reclusos. Ahora que Aispuro ha salido de la cárcel, su venganza contra Estados Unidos sigue sin estar muy clara. ¿Destapará el cartel de Sinaloa o mantendrá su lealtad? Su próximo movimiento podría cambiar las reglas del juego, redefinir la forma en que las autoridades combaten uno de los imperios de la droga más peligrosos del mundo, y sentar un nuevo precedente en la guerra contra las drogas. Haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.